medios de televisión de diferentes líneas editoriales, las llamaré de esa manera, que han trabajado en televisión, en radio, periodistas y comunicadoras comunitarias, en prensa escrita y en medios de comunicación virtuales, digitales, todas, sin ninguna excepción. Afirmaron y pusieron ejemplos concretos de que en esta gestión gubernamental habían sufrido algún nivel de agresión y algunas a nivel de escalada. Algunas han preferido mantener el anonimato dentro de la investigación y se entiende sus razones y se han respetado las mismas. Otras han dicho claramente: quiero llevar denuncias de estos hechos hasta donde pueda obligar a la institucionalidad a reaccionar. Algunas de ellas han ido a la Fiscalía General de la República, por ejemplo, y ha sido, y termino con esta anécdota, que una periodista que tiene fuentes dentro de la Fiscalía General de la República que le han colaborado, que le han ayudado a identificar el origen de una cuenta de Twitter determinada, que esté enfrente de un operador del Ministerio Público, que le esté afirmando de que es ella la que tiene que llevar, decir quién es el dueño o el titular de una cuenta de Twitter supuestamente ficticia, porque la Fiscalía no tiene los mecanismos y la tecnología para poder verificar eso, es otro tipo de violencia también. Que una profesional que sabe perfectamente por experiencia propia en el ejercicio de su profesión que la Fiscalía tiene los mecanismos y tiene maneras y que legalmente tiene el mandato de poder identificar una cuenta de Twitter que no se identifica abiertamente en las redes sociales, le diga a un funcionario que le es imposible, que no puede identificar el origen de esa amenaza en la que su vida está en riesgo o se le ha violentado en su dignidad y en su seguridad, es una burla. Entonces, sin embargo, hay un grupo de periodistas que están muy claras de que deben de evidenciarse estas situaciones. Es necesario denunciar, no porque crean que la denuncia tendrá un cambio en su situación actual de estar en el foco de la agresión en contra de su labor de prensa independiente, sino que están en la claridad de que hay que denunciar y evidenciar de que la denuncia no prospera por razones políticas. Así es, interesante esta investigación y también preocupante los hallazgos. Celia, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre este tema y si usted quiere participar, también puede hacerlo marcando nuestros números telefónicos. Ya volvemos. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM. Invitamos a que el gobierno salvadoreño pueda sumarse al compromiso con los derechos de las personas con discapacidad. A través de una pronta aprobación de un reglamento y asignación presupuestaria para la efectiva implementación de la Ley Especial de las Personas con Discapacidad y una gestión inclusiva de riesgos y desastres. La discapacidad no la tiene la persona, sino el entorno que la discapacita. ¡Avancemos con inclusión! Esta es una campaña del programa Implementación del Marco de Sendai en América Central, con el apoyo de Fundación Cordes, ABU International y la cooperación alemana. Ante el incremento de casos de COVID-19 en el país y de la presencia de distintas variantes del coronavirus con distintos grados de peligrosidad y de contagio, es importante que recordemos las medidas de prevención. Use siempre mascarilla. Mantenga el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros. Lávese constantemente las manos con agua y jabón o utilice alcohol en gel o en spray para desinfectar las manos. Si usted se cuida, contribuye al bien común. Este es un mensaje de Radio YSUCA. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos.
Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Gracias por continuar en sintonía de esta entrevista. Hoy estamos hablando con Celia Medrano acerca de este informe de mujeres periodistas en primera línea, desafíos de la libertad de prensa en El Salvador. Si usted quiere opinar, es momento, puede marcar nuestros números, ya los conoce, 2275-9501, 2275-9502. Recuerde, ahí también está nuestro número de WhatsApp, 7571-2779. Ahí nos puede dejar sus mensajes de voz o de texto, o si gusta, pues llamarnos directamente a nuestras líneas de teléfono. Tenemos un audio que nos envían por WhatsApp. Vamos a escucharlo. Muy buenos días, Kenia. Muy buenos días a Celia. Mi consulta es sobre si en esta investigación se ha notado cómo es que el acoso o, dijéramos, la persecución periodística específicamente para las mujeres aumenta o disminuye en función de la línea editorial que va tomando el periódico o el medio de comunicación. Digo esto porque, si bien es cierto, hay manifestaciones específicas de agresión en redes sociales, en expresiones de periodistas, incluso de mujeres funcionarias contra periodistas mujeres, pero yo luego veo que la línea editorial del periódico se va como haciendo más afín al gobierno, o por lo menos va escrutando menos las acciones del gobierno, y estas acciones disminuyen, estas acciones de agresión para todos los periodistas y en específico también para las mujeres. ¿Hay evidencia de ello, Celia? Un saludo. Un saludo, muchísimas gracias. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Muy buenos días, habla Wilfredo Antonio Alfaro. La nueva realidad para los periodistas y para el ciudadano que le gusta participar en investigar a los empleados públicos si estos están haciendo corrupción o son parte de una estructura corrupta o financian actividades delictivas para callar a los que ellos consideran enemigos a sus proyectos gubernamentales, en este caso como Nayib Bukele está trabajando y sus ministros y los diputados, que tratan de callar a todo aquel que ellos consideran que tienen evidencias del trabajo directivo o inadecuado que están realizando, malgastando el dinero, persiguiendo políticos que ellos consideran de que son enemigos de ellos, etcétera, etcétera. Bajo esta nueva realidad, el periodista debe de comenzar a abrir una nueva página, a hacer periodismo evidencial. Periodismo evidencial es aquel que el periodista ya no solo trabaja para informarle al pueblo, para que quiera conciencia de la realidad, sino que un periodismo evidencial es aquel que el periodista está consciente de que va más allá de informar, sino que la información que ha obtenido a través de su investigación es para acusar al empleado público, al funcionario público de que está cometiendo delitos, y así el fiscal no va a poder rebatir esa información. Pase muy buenos días. Muy buenos días, gracias por su participación. Le doy paso, Celia, para que pueda responder a las interrogantes primera que nos hacían y luego si quiere responder al comentario. Adelante. El segundo radioescucha ha apuntado algo, a mi juicio, clave, en el sentido de que es la investigación periodística y la evidencia que se genera en la investigación periodística, al difundirla, permite a la ciudadanía tener criterio, permite a la ciudadanía tener diferentes valoraciones con respecto a una situación que no necesariamente es acorde a la narrativa oficial o a lo que oficialmente se le está comunicando. Y creo que ese es el punto central que ha tocado el radio escucha cuando la narrativa nos dice, la narrativa oficial nos plantea
que son una gestión gubernamental transparente, que son una gestión gubernamental que su sello principal es que es diferente a las gestiones gubernamentales anteriores, pero que una investigación periodística con evidencia informada, adecuadamente fundamentada, demuestra de que eso no es cierto, que hay una práctica de corrupción de actuales funcionarios igual o peor que funcionarios que han ejercido gestiones en años anteriores. Por supuesto que eso va en contra de la narrativa oficial y eso empieza a generarle complicaciones a un medio de comunicación determinado o a un periodista determinado, aún en un medio de comunicación. Esto para con las mujeres tiene otro punto más importante aún, que las mujeres periodistas no solo tienen que desarrollar una labor impecable, incuestionable, se ven obligadas a demostrar que pueden ejercer una labor profesional igual o mejor que la de sus pares hombres, y además tienen que pelear dentro del mismo medio de comunicación en el que laboran en función de garantizar que el medio de comunicación como empresa, como institución, reconozca las particularidades de ser una periodista mujer. Con poner 2 ejemplos bastaría. Hay medios de comunicación que han ejercido la práctica, por ejemplo, de castigar a un periodista determinado si se le ha detectado que es un periodista que incomoda por reivindicar derechos dentro del medio de comunicación, a que vaya a cubrir fuentes en lugares altamente peligrosos. Y en el caso de una mujer hay inevitablemente mayor condición de vulnerabilidad por ser una mujer, por el hecho de ser mujer. Entonces, a una periodista que sea castigada, por ejemplo, con ser enviada a cubrir noticias en donde claramente está en mayor condición de riesgo, son prácticas de medios de comunicación que han sido denunciadas en años anteriores y actualmente. Pero esto ahora tiene un matiz más fuerte porque ya es claro por investigaciones periodísticas desarrolladas recientemente que habría algún tipo de acuerdo, negociación, diálogo con grupos de criminalidad organizada y al menos funcionarios específicos de la actual gestión gubernamental. Esto traducido en ataques específicos a mujeres calificadas como opositoras en la lógica gubernamental pone en riesgo su integridad y su vida. Y un punto débil, un talón de Aquiles de este gobierno es su incoherencia. El afirmar en propaganda, en publicidad, en narrativa oficial de que no son corruptos y que son marcadamente diferentes a la corrupción de antes y demostrar a través del periodismo independiente hechos concretos, documentados de la corrupción actual, que como repito, no tiene nada que envidiarle a hechos de corrupción registrados anteriormente. Es allí donde el periodista, la periodista independiente, termina siendo un foco de ataque como política pública ejercida estratégicamente desde los grupos de poder que controlan Casa Presidencial. Termino con hilvanar esto con la primera intervención del primer radio escucha que intervino, en el sentido de señalar de que sí, efectivamente hay una presión hacia los medios de comunicación que no son parte de la actual gestión gubernamental a manejarse, algunos de manera más cauta lo dirían, otros de buscar garantizar no verse como opositores a la gestión gubernamental actual, y en esa línea hay una práctica de autocensura del medio que afecta a periodistas y a mujeres periodistas. Solo pondría un ejemplo, una mujer periodista de un medio de comunicación que hiciera un análisis y un reportaje, por ejemplo, sobre la narrativa machista, la narrativa misógena, una visión altamente conservadora en contra del respeto a los derechos de las mujeres, que por supuesto el actual gobierno
no estuviese de acuerdo porque lo evidenciaría en ese sentido. Es un medio de comunicación que sacrificaría una nota de esa naturaleza, afectando la labor profesional de la periodista, para evitar verse señalado y atacado dentro de todo ese aparataje de agresión construido por parte del gobierno. Sí, tengo otros mensajes, Celia, le voy a dar lectura rápidamente. Dice, buenos días. Aún no se tiene la situación de México, de los periodistas, pero han aprendido a acosar como lo hacía Trump, Putin, Erdogan y otros mandatarios. Se debe tener claro que es extremadamente peligroso, aún teniendo que huir, como ya hay muchos periodistas en el extranjero. Se debe buscar seguir el esfuerzo y asegurar a la familia y la vida. Lucy nos dice, este tema es realmente preocupante porque se puede visibilizar el acoso a mujeres periodistas que están en medios de comunicación, pero también hay acoso a periodistas que trabajan a nivel institucional. Ese es otro mensaje. Tenemos otro audio, vamos a escucharlo. Sí, buenos días a los radioescuchas y buenos días al exponente que tiene este día. La verdad que el tema sobre los derechos de la mujer y sobre la violencia contra la mujer y la violencia de género es un tema pues que se vive cada día, pero quisiera ser concreto en mi pregunta. ¿Qué tienen que decir los periodistas con aquella cultura referente a la música? Y sí me gustaría ser concreto en el tema de este cantante que viene de reggaetón, Bob Bunny. ¿Qué tienen que decir al respecto? El contenido de las canciones de este señor prácticamente es violenta y degenera a la mujer. La vulgaridad no tiene límites con las letras de este señor. Me gustaría que se pronunciaran respecto a esto, y no solo con esto, sino que con toda la música esta que veo que nadie dice nada, y al contrario, se mira que las señoritas ahí están locas por ir a ver a este cantante, que hasta todavía, y se ve pues que unas hasta venden la virginidad. Lo digo con respeto. Me gustaría que el periodismo se pronunciara respecto a estos temas de música. Muchas gracias. Bueno, gracias por participar. Estamos hablando de un tema cultural, Celia, que anteriormente usted también había mencionado. Menciona aquí específicamente el tema de la música. No sé si tiene algún comentario al respecto. Hemos hablado de la ley que protege a las mujeres contra todo tipo de violencia, que es violentada desde funcionarios gubernamentales actualmente sin que haya ningún tipo de represalia por violentar esta ley específica, y la violencia se ejerce de diferentes maneras: violencia estructural, violencia cultural, violencia directa, violencia simbólica, todas estas categorías identificadas en la normativa nacional. No es un problema de normativa. Tenemos una normativa avanzada en materia de garantías de los derechos de las mujeres. El problema es que la normativa no se ha cumplido, o ahora hay una clara violentación a la normativa desde la oficialidad, desde la institucionalidad del Estado, que es impune y que por el contrario permite una práctica permanente de agresividad y de agresiones hacia la mujer en términos generales y hacia mujeres periodísticas en términos concretos. Eso sería lo que yo le plantearía al radio escucha, y empecé, como tú bien lo has definido, Kenia, con identificar este contexto al principio de la conversación. Me gustaría enfocarme con Lucy en el sentido de tocar también algo que fue evidente en la investigación, y es cómo se retrocede con respecto a no reproducir violencia simbólica contra las mujeres en las que ejercen comunicación institucional. Y en la Asamblea Legislativa creo que sería una investigación periodística muy completa la que pudiera realizarse de cómo sufren violencia simbólica mujeres jóvenes que están asumiendo labor de comunicación institucional
dentro de la Asamblea Legislativa, en donde se les indica que tienen que llegar con tacones altos, con faldas cortas, que tienen que tener una práctica de obediencia y permitir una práctica de sojuzgamiento con respecto a diputados, con respecto al poder. Ha costado años que periodistas institucionales entiendan y asuman de que el trabajo de una comunicadora institucional no es vender y justificar las acciones incorrectas de la institución para la cual trabaja, que la imagen institucional no es defenderse o mentir frente a situaciones concretas, y que una comunicadora institucional, si bien es aceptable por todos nosotros que tenga una vestimenta digna a su profesión, eso no requiere estigmatizar a través de una imagen de una mujer maquillada, que incluso tiene un salario menor a lo que podría permitirse en gastos de vestido y maquillaje, por ejemplo. Entonces, si a una mujer le gusta maquillarse, le gusta vestirse con tacones y minifaldas, bienvenido sea. Pero si se ve obligada a ello por que así se está institucionalizando, en este caso en la Asamblea Legislativa, porque así le gusta a los hombres diputados con los que ella tiene que interactuar, estamos lesionando la dignidad de esa comunicadora sin que ella misma se dé cuenta que es víctima de una violación a sus derechos en ese sentido. Creo que son elementos que la investigación también logró apuntar, porque plantearía retornar a una práctica que ya había avanzado para su superación en materia de la dignificación del ejercicio de la profesión periodística, que no necesariamente tiene que prestarse a estereotipos determinados. Y nuevamente regresamos a esos estereotipos desde una visión conservadora, desde una visión machista ejercida desde la institucionalidad misma. Creo que son elementos que Lucy ha tratado de dibujar en su intervención, que para mí es importante reforzar. Sí, Celia, usted tocó también un tema importante, y eso de los marcos jurídicos de protección, y decía, no es problema, ¿verdad?, de normativas, porque sí existen, tanto a nivel internacional, pero hablando de marcos jurídicos ya específicos de proteger a periodistas, hombres, periodistas, mujeres. Hay una deuda en El Salvador. La Mesa de Protección a Periodistas en el año 2018 presentó una propuesta de ley a la Asamblea Legislativa. Justo entra esta nueva Asamblea Legislativa y se archiva la propuesta de ley. Hay una deuda también en ese sentido aquí en El Salvador, Celia. Es interesante que precisamente la propuesta generada desde la mesa, en coordinación con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en 2 gestiones diferentes de sus titularidades, es un ejemplo de lo que la investigación arrojó, en el sentido de que cuando la propuesta de protección a periodistas y comunicadores sociales fue diseñada, estaba con un énfasis hacia las garantías de derechos laborales al interior de medios de comunicación por parte del gremio. Sin embargo, ya junio 19 marca una diferencia. La Asociación de Periodistas de El Salvador ha quintuplicado el número de registros de agresión a periodistas en los últimos 3 años. Antes había una denuncia, los registros, las denuncias registradas por el Observatorio de APES planteaba un 26 casos de agresiones hacia periodistas, principalmente adjudicados a grupos no estatales como crimen organizado, por ejemplo, y junio 19 empieza a dispararse las cifras, los registros de denuncias de periodistas que han sido agredidos por policías, por militares, por funcionarios, por operadores de determinados niveles a nivel institucional. Entonces, el hecho de que la legislación, la propuesta de ley planteada desde la mesa por organizaciones que trabajan por los derechos de la libertad de expresión, planteó un cambio en la misma propuesta de ley para garantizar candados
a la altura de lo que ya se veía claro de una política de agresión dirigida específicamente a periodistas y a medios de comunicación que no estuviesen alineados a la narrativa oficial, como lo he estado planteando en esta entrevista. La propuesta fue archivada, como tú lo has señalado, Kenia. Sin embargo, hay que insistir. Hay que plantearse la urgencia de que haya una legislación específica para quienes ejercen labor de comunicación social y periodistas. Y es importante también amarrar esto con otra propuesta que fue archivada, que fue la de una ley de protección a defensores y defensoras de derechos humanos. En muchas ocasiones, un periodista independiente, un periodista que desarrolla una labor de decir la verdad y sufre consecuencias por hacerlo, por cumplir con ese deber, termina también catalogado como una persona defensora de derechos humanos, y es ahí donde pueden generarse más candados. Hay algo que se ha planteado por muchos de los periodistas y las periodistas entrevistadas en este proceso, y es una manera de deslegitimar dentro de la narrativa oficial entre establecer una falsa división entre un periodista, una periodista y un activista. Es que la labor periodística ejerce método y demanda profesionalidad, pero el periodista, la periodista tiene derecho de emitir opinión, tiene libertad de expresión que también debe de ser garantizada, libertad de organización, y eso no lo convierte en una persona activista. Entonces creo que hay que también romper esa narrativa que agrega a los epítetos con los que se pretende deslegitimar la labor periodística crítica, al señalarles de que usted no es periodista, sino que es un activista. No existe esa división tan marcada, mucho menos que demerite una labor profesional ejercida por una mujer periodista, y eso lo viven más las mujeres que han tomado una posición clara hacia el periodismo feminista. Las mujeres que son feministas y ejercen la labor de periodismo desde el feminismo, claramente señalan: no vemos dónde debería de haber una frontera inquebrantable entre nuestra actividad como feministas y nuestra labor profesional como periodistas. Así es. Los datos son importantes, Celia, también para ir viendo cómo es que ha ido este aumento. Y tengo unos datos acá que son hasta inicio del mes de febrero del Centro de Monitoreo a Periodistas, que decía que en 2019 habían habido 45 agresiones a mujeres periodísticas, en 2020 26, en el año 2021 suben a 68, y en los primeros meses, bueno, hasta inicios de febrero, como digo, ya habían 5 casos, hablando solamente de mujeres periodistas, ¿verdad? Entonces creo que esto nos da un panorama de la situación que realmente se está viviendo para las mujeres en El Salvador. Ya finalmente, Celia, nos quedan ya pocos minutos, pero sí quisiera que habláramos de manera general sobre esas recomendaciones que se hacen en este informe a partir de todos estos hallazgos, porque hay recomendaciones no solamente para el Estado, sino también para los medios de comunicación, porque usted ya bien lo dijo, también hay censura, ¿verdad?, de parte de los medios. La academia también es importante y la comunidad internacional. A la academia ejercer programas de estudio para estudiantes de comunicación social y periodismo que se caractericen y tengan la particularidad de enfoque de género, y no reproducir estereotipos desde la formación profesional de estudiantes, de los futuros periodistas, de las futuras periodistas. Arrastra la academia el reproducir estereotipos en contra de la mujer que deben de ser corregidos. El otro aspecto relacionado a organismos internacionales es precisamente apoyar a quien ejerce periodismo crítico, apoyar a mujeres periodistas, no solo las que trabajan en medios institucionalizados, instituidos, sino también a mujeres periodistas, comunicadores sociales, comunitarias. El ejercicio en los territorios de la labor de comunicación social todavía tiene
mayores obstáculos, mayores problemas y suele estar invisibilizado. El apoyo a radios comunitarias, por ejemplo, es fundamental. La cooperación debe de enfocarse en esa línea si lo que quiere es poder salvaguardar uno de los principales frentes de formación crítica y ejercicio ciudadano, que es a través del ejercicio libre de expresión, de comunicación, de información y sobre todo focalizado también a las acciones de incidencia para poder tener normativa específica que proteja esta labor y también hacia poder corregir acciones que oscurecen la transparencia en la gestión gubernamental, como por ejemplo los bloqueos a información de carácter público que se han convertido en ley actualmente. Hacia las instancias, los mismos medios de comunicación, el reto es enorme. Los medios de comunicación no pueden decirle a una periodista mujer que está siendo agredida o que está sufriendo consecuencias por haber calzado con su nombre una nota periodística en donde se evidencia la corrupción de un funcionario determinado y esperar que ella por su propia cuenta tome medidas de precaución y de seguridad que muchas veces su salario no le permite financiar en función del tipo de medidas que deben de tomarse. Los medios deben de proteger a sus periodistas y deben de tener protocolos y deben de tener guías específicas que permitan entender que el acoso sexual contra las mujeres periodistas tan generalizado en medios de comunicación debe de ser cosa del pasado y lamentablemente no lo es. Hay una permisividad hacia permitir que la mujer sea acosada en diferentes niveles dentro de los medios de comunicación que es intolerable. Y por último, hacia el gobierno. Hacia el gobierno hay una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre El Salvador, publicado en noviembre pasado, donde plantea de que el gobierno permita la visita de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que el gobierno debe de abrir esa posibilidad. En segundo, que desista de la práctica de atacar a mujeres periodistas como parte de su estrategia de comunicación gubernamental, además de la urgencia de que abran fuentes de información que son públicas, no son patrimonio de ningún gobierno, la información de las instancias públicas. No hay justificación alguna que permita que esta práctica oscurantista continúe y eso facilitaría enormemente la labor de periodismo hacia una ciudadanía que esté adecuadamente informada. Es parte de la labor del periodista, ayudar en la educación de la ciudadanía y en el ejercicio de una ciudadanía crítica y pensante. Así es, bueno, y este tema de acceso a la información pública importante que también lo recaba el informe, pero que ya no lo tocamos también por falta de tiempo. Celia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y darnos a conocer más en detalle este informe. Gracias. Muy buenos días, gracias a los radioescuchas, las radioescuchas que han intervenido y a ti, Kenia, por conducir este programa todas las mañanas. Muchísimas gracias a usted también por haber estado con nosotros. Recuerde, esta entrevista queda allí en nuestra página de Facebook también para que pueda volver a escucharla y enterarse acerca de este informe sobre mujeres periodistas en El Salvador. Que tenga buen día. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. En Radio YSUCA celebramos la vida. Buenos días. Ante el incremento de casos de COVID-19 en el país y de la presencia de distintas variantes del coronavirus con distintos grados de peligrosidad y de contagio, es importante que recordemos las medidas de prevención. Use siempre mascarilla. Mantenga el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros. Lávese constantemente las manos con agua y jabón
o utilice alcohol en gel o en spray para desinfectar las manos. Si usted